Bien, aquí. Entonces, la clase anterior, que era la clase número 6, teníamos, vamos acá, teníamos la base de datos que se llamaba Farmacia Central Oeste. Ya que después yo la había subido para que todos tuvieran lo mismo. Creo que ya estaba hecha la relación. Ah, no, nos falta el tema de la relación. Así que ahora, antes de la relación, vamos a ver. Bien, joya. O sea, está solamente la base de datos armada. Ok, perfecto. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. En la base de datos vamos a acceder a la vista diseño de cada una y al primer campo le colocamos la llavecita, o sea, la clave principal. Recuerden que pueden ir a la pestaña Diseño de tabla y en el grupo Herramientas hacer un clic en la clave principal o a la izquierda del campo o encima del campo, hacen clic derecho, clave principal y ahí queda la llavecita. No se olviden de guardar y siempre cerrar. Clave principal, guardo y cierro. Clave principal. O sea, todas las tablas tienen que tener la llave. Guardar y cerrar. Listo. Ese sería el primer paso. Y luego nos vamos a crear la relación. Vamos a herramientas de base de datos y en el grupo relaciones hacemos un clic en el botón relaciones. Claro, entonces la llave era en todas. Exacto, en la primera fila, o sea, en el primer campo de todas las tablas. Farmacia, laboratorio, medicamentos y stock disponible. Todas las tablitas tienen que tener la llave. Y lo más importante, después no tiene que haber ninguna tabla abierta, si no, no nos deja hacer la relación. Una vez que tengan la llavecita, las espero para que hagamos la relación. Entonces no habíamos hecho esto la semana pasada ya. No me acuerdo. Capaz que sí, Yo pero... tengo relacionado código del medicamento con el código de medicamento de la stock disponible y después el laboratorio con el código de laboratorio con el código del laboratorio de medicamento. Ah, muy bien, puede ser. A ver. Capaz que no lo guardé yo entonces. Código de farmacia. Código de medicamento. Y código de laboratorio. Ah, puede ser que no lo haya Eran guardado. Ahí estaría. tres tengo yo. Stock, medicamento y laboratorio.
¿Y farmacia? No, no tengo ningún con. Farmacia lo relacionamos con stock disponible. Si la tablita te falta, acá en la pestaña de diseño de relaciones, hay un botoncito para agregar tablas. Eso en caso que te haya faltado añadir una tabla en la relación. ¿Herramienta de base de datos o a dónde me fue? Diseño de relaciones. Agregar tablas. Farmacia. Y el código de farmacia lo pone el código de farmacia de la stock disponible. Exacto. Sí. Y una vez que lo tenemos, se guarda y se cierra esa pestaña. Si abro la tabla no veo la llavecita, pero en las relaciones sí está puesta. ¿Está bien? Sí, sí. O sea, cuando hacemos doble clic en la tabla, como Ay, no, no. exacto, como no es vista diseño, simplemente visualizamos la información. Si querés ver la llavecita, a la tabla le haces clic derecho, vista diseño, y ahí recién se puede ver. Pero cuando abrimos en sí la tabla, la llavecita no aparece. No, no la veía, por eso digo dónde le dejé la llave. Ah, no problema, no problema. Vamos a aumentar un poquito el zoom. Bien, ahora sí. Hello, ¿cómo estás, Mary? Estamos con la base de datos de la última clase, Farmacia Central Oeste. Entonces acá vamos a ir con las consultas, vamos a ir por partes. Primera consulta, hasta acá viene todo normal, me pide mostrar un listado de los medicamentos cuyo laboratorio sea Vago o Pfizer. Entonces hacemos una consulta tal cual como los veníamos trabajando hasta ahora. Pestaña Crear, diseño de consulta. Como me pide una lista de medicamentos, vamos a necesitar la tabla de los medicamentos y después me menciona el nombre de 2 laboratorios. Así que traemos la tabla de laboratorio. Y el resto de los datos los sacamos porque no lo vamos a usar. De los medicamentos voy a traer código de medicamento, nombre, precio, y de la tabla del laboratorio voy a traer el nombre. Ejecuto los datos, porque quiero ver la lista, a ver si está todo correcto. Qué raro, un dato ahí medio mezclado. Y ahora en laboratorio voy a poner Vago o Pfizer. Ahí. Vago o Pfizer. Ahora sí. Lo ejecutamos y ahí me trae un total de 6 datos. Y lo guardo con el nombre de consulta 1, tal cual como está ahí. Voy a dejar un segundito en la pantalla, pero, o sea, no es nada que no hayamos hecho antes. No, recién empezamos, o sea, la relación ya estaba hecha de la clase anterior, así que estamos con las consultas.
Una vez que tengan la consulta hecha y guardada, continuamos con la siguiente. Chuchis. Acá me dice, contar cuántas sucursales pertenecen a Morón. Y acá es donde vienen este grupo de consultas nuevas. Hoy vamos a ver dos tipos de consultas nuevitas. Por un lado, teníamos las consultas donde nosotros pedimos que se filtre determinada información, donde tenemos los criterios, que pueden ser, tenemos criterios para textos, para números y para fechas. El tipo de consultas que estuvimos viendo en un principio, vimos, se le llaman consultas de selección. Porque en este caso le indicamos mediante un criterio, se hace un filtro de información y me trae los datos correspondientes. Mediante un criterio indicamos a Access lo que queremos que traiga o que tenga en cuenta. Ahora, en los enunciados me está pidiendo algo distinto. Me dice contar. ¿Cuántas sucursales pertenecen a Morón? Cuando me pide hacer un cálculo matemático, ya sea contar, una recaudación que sería suma, un máximo, mínimo, un promedio, o sea, cada vez que me pide hacer una consulta y me requiera un cálculo, estas se conocen como consultas de totales. En ellas realizamos cálculos con funciones de estadística. Las funciones de estadística, que las habíamos visto en Excel, son promedio, suma, contar, máximo y el mínimo. Esas serían más o menos las funciones de estadística. Hay otras funciones, pero más que nada nosotros vamos a centrarnos en sumar y contar. Después hay otro par de consultas más que las vamos a ver. Hoy vamos a ver una más y seguramente la próxima clase vemos los últimos tipos de consultas. Entonces, consultas de totales. Vamos a crear diseño consulta, o sea, tenemos que ir normal siempre a la misma pestaña, crear diseño de consulta. O sea, no es que hacemos otro paso previo, siempre tenemos que llegar hasta este punto. Me pide sucursales que pertenecen a Morón. Por lo tanto, voy a estar trabajando solamente con la tabla de farmacia, ya que acá es donde se encuentran los nombres de las sucursales y las localidades correspondientes. Voy a cargar nombre y localidad. Voy a ejecutarlo y acá me trae una lista. Entonces, acá me trae una lista completa de todo. Me dice, bueno, todas estas que se encuentran acá pertenecen a Morón, esta que está acá es de Aedo, estas que se encuentran acá pertenecen a Castelar. Vuelvo otra vez a la vista diseño. ¿Qué es lo que quiero? En el caso de las localidades, por ejemplo, me interesan las que son de Morón. Ejecuto nuevamente
Y ahí me trae y me dice, bueno, todas estas que están acá son de Morón. Pero en este caso, yo lo que quiero es que me cuente, o sea, que en vez de mostrarme una lista con los nombres de las sucursales que son de Morón, a mí me gustaría que me muestre directamente un número y me diga, bueno, 3 son de Morón, o 6 son de Morón, o 20 son de Morón. En ese caso, voy a hacer lo siguiente. Como yo tengo que hacer un cálculo, fíjense que acá dentro de la pestaña de diseño de consulta tenemos distintos grupos. Y al final de todo, donde dice mostrar u ocultar, tenemos el icono de totales. Simplemente hacemos un solo clic para que se active. Y en la parte inferior se agregó una fila que antes no estaba, que es la fila llamada total. Si yo, por ejemplo, vuelvo a totales y hago un clic, ahí se desactiva esa opción. Y fíjense que la fila totales desapareció. Entonces vuelvo otra vez con un clic y acá ya recuperé la fila de total. En agrupar por, si yo despliego la lista, me aparecen varias opciones. Suma, promedio, mínimo, máximo, cuenta y otras funciones más que, bueno, en este caso nosotros no las vamos a utilizar. Entonces, acá yo necesito que me cuente los datos. Así que de la lista voy a elegir la opción cuenta. Voy a poner ejecutar y ahí me dice, bueno, tenemos un total de 6 que pertenecen a la localidad de Morón. ¿Qué pasa si yo no le pongo acá un criterio? Y digo, bueno, no quiero un criterio. Lo dejo así como está. Cuando vaya a ejecutar, me va a decir, bueno, como no pusiste un criterio específico, me dice 3 son de Castelar. Tenés 1 que es de Aedo y tenés 6 que pertenecen a Morón. Esto se podría conseguir también de otra forma. Vamos a localidad y voy a cargar localidad 2 veces. ¿Por qué lo voy a cargar 2 veces? Si se fijan bien en la lista, por defecto, la primera opción dice agrupar por. ¿Qué quiere decir esto de agrupar? Fíjense que voy a desactivar los totales. Acá tenemos Morón un montón de veces repetido. Bueno, Edo pobrecito uno solo. Y después Castelar tengo 3 veces repetido. La opción agrupar lo que hace es buscar todos los que son iguales y los agrupa mostrándome un solo resultado. Agarra todos los que son iguales y me muestra un resultado. Agarra todos los que son iguales, es como que los crea un conjunto. Por eso dice agrupar. Entonces acá, si yo le dejo por defecto agrupar por, agarra todos los que son iguales y los agrupa y me muestra un solo resultado. Uno quiero que lo agrupe, porque quiero que me diga el nombre de la localidad, pero me gustaría que lo cuente. Entonces utilizo la opción cuenta. Y al momento de ejecutarlo, me repite exactamente el mismo resultado que antes. ¿Por qué? Es como la función contar.si de Excel, lo que hacía era buscaba todos los que sean iguales y los juntaba. Una vez que los juntaba, me decía, bueno, de todos estos tenés tanta cantidad. De todos estos que están acá, tenés tanta cantidad. Entonces busca en la lista, en la columna localidad, y me dice, bueno, a ver, Morón, ¿cuántos hay?
agarra a todos y los junta y los cuenta. Lo importante es que tengamos, por un lado, lo que queremos agrupar, o sea, lo que queremos que junte, y después yo puedo elegir cualquier otro campo. Yo, por ejemplo, volví a repetir localidad para que lo cuente, pero pude haber usado nombre, dirección, e incluso también código de farmacia, porque lo que va a hacer al contarlos es contar la cantidad de datos que hay por cada una de estas filas. Entonces, por ejemplo, agarra acá Morón, agrupa la palabra Morón en una sola, pero cuando ingresa en esta fila se fija a ver cuántos datos hay. Dice, bueno, de nombre, dentro de este grupo, que son todos de Morón, ¿cuántos hay? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, tenemos un total de 6 nombres. Eso es lo que hace al contarlos. ¿Qué pasa si agarro la dirección? Va al grupo de Morón y dice, bueno, a ver, en dirección, ¿cuántos datos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, ya sea que elijo nombre, ya sea que elijo dirección, voy a obtener el mismo resultado, o sea, no va a cambiar. Si elijo código de farmacia, lo mismo. Voy a dejar acá un segundito. Voy a dejarle nombre para no confundirnos. Y ahí tenemos agrupar por, localidad, que es donde aparecen las palabras repetidas, y elijo otra columna y le digo, bueno, una vez que están agrupadas, contame la cantidad de información que hay en cada grupito. ¿Cómo vamos hasta este punto? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que quieran consultar? Ok. Muy bien. Una vez que lo tengan, este también lo guardan. Le pueden dejar como nombre consulta número 2. Bien. Antes de hacer la tercera, vamos a la cuarta. Me dice contar cuántas farmacias hay por localidad. Acá, en este caso, hice una modificación en la consulta, pero acá me tiene que traer solo las que sean de Morón. Vamos a poner Morón. Ahí está, que me traiga solo las que son de Morón. Ahora sí. Y después en el punto 4 me dice, bueno, ¿cuántas hay? Pero ahora quiero saber cuántas farmacias hay por localidad. Que es lo mismo, pero va a estar separado por cada una de las localidades. Crear, diseño de consulta, dejo acá farmacia y cargo nuevamente localidad y puedo elegir nombre o dirección o código de farmacia. Activo el botoncito de totales y le digo, bueno, ya está agrupado por localidad, que es lo que a mí me interesa que agrupe, y ahora quiero que lo cuente. De cada grupo que tenga, cuántos hay en cada uno de ellos. Ya están las localidades y me dice, bueno, en Castelar hay 3 farmacias, en Aedo una solita y en Morón tenemos un total de 6. Y este lo guardo como consulta, no consulta 3, sino consulta 4. Vamos a cambiar el nombre, consulta 4, pues yo me salte la 3. En la 2, acá,
ponías localidad, ponemos en el criterio Morón, para que solamente te cuente las de Morón, y agregamos el campo nombre, el campo dirección o el de código de farmacia, pero simplemente va a haber dos campos, uno que va a agrupar los datos y el otro campo que va a ser el conteo de los datos. Avísenme cómo van. En la consulta 4 no. Porque acá me dice de todas las localidades. Entonces no es necesario especificarle Castelar, Boedo, Morón. Simplemente en la consulta 4 colocamos los campos correspondientes, pero sin ningún tipo de criterio. Le decimos que localidad va a quedar agrupado y en este caso, por ejemplo, el nombre lo vamos a estar contando. Entonces, de esa manera, al no indicarle una localidad en específico, me va a contar todas. Me va a decir, bueno, de esta localidad tenés tanto y de esta otra localidad tenés tanto. En la consulta 2 sí fue necesario indicarle la localidad porque el enunciado me lo pedía. Me decía solamente los de Morón. Yo puse el nombre y la localidad. Chichi. Y me sale, o sea, el nombre de la farmacia o una y localidad por nombre, así me lo cuenta. O sea, me sale como que hay uno de cada uno. Ah, fíjate que la cuenta te quede, o sea, lo que es cuenta te quede en el nombre de la farmacia y lo que te agrupe sea la localidad. Ah. Porque en el caso del nombre, supongan, vamos a hacerlo, vamos a agrupar por nombre y vamos a contar la localidad. ¿Por qué me trae uno por uno? Como yo estoy agrupando el nombre de las farmacias, si yo voy a la tabla de farmacia, los nombres son todos distintos. Entonces por eso me trae uno por uno. O sea, no tengo dos nombres repetidos. Por eso al agruparlo acá me dice 1, 1, 1, 1. En cambio, cuando agrupo las localidades, ahí me trae solamente una de cada una. Pero eso es porque tenemos varias que se repiten. Varias que son de Morón, bueno, una solita de Edo, y varias que son de Castelar. Entonces al agruparlo, simplemente me va a traer uno de cada uno. Y acá son todos distintos, entonces siempre me va a traer uno por uno. Por eso hay que
Tener cuidado dónde se hace la cuenta y dónde se agrupa. ¿Cómo vamos hasta este punto? ¿Alguna duda? En el nombre era agrupar, profe. No. En el nombre es cuenta. Lo que agrupamos es la localidad. Es igual que la de Morón, solo que están todas las localidades ahí. Exacto. La única diferencia es que en criterio no ponemos nada. Sí, pero Muy bien. Vamos a cerrarlo. Tic. Tic, tic. Bien, el 3, este después lo vamos a ver. Bien, 4, contar. 5, contar la cantidad de medicamentos por laboratorio. Tenemos acá una lista de medicamentos, tenemos un total de 30 medicamentos. Y hay algunos medicamentos que tienen el mismo laboratorio. Así que vamos a ver cómo lo armamos. Vamos a crear diseño de consulta. Necesito los medicamentos y la tabla de laboratorios. Vamos a cerrarlo. Vamos a releer nuevamente la consulta. Contar la cantidad de medicamentos por laboratorio. Bien, en este caso lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a tener... un segundo. Está bien. Voy a colocar el nombre del medicamento y el nombre del laboratorio. Y lo voy a ejecutar. Fíjense que en el caso de los medicamentos, todos los medicamentos, habrá alguno que se repita, pero dice Anaflex común y el Anaflex Plus, por ejemplo. Pero en la lista de los medicamentos son todos distintos. Por el contrario, en el caso del laboratorio, los nombres del laboratorio se están repitiendo. Tenemos Vago, tenemos Bayer, Bernabó, Elea. ¿Sí? Entonces, yo lo que necesito es que se agrupen por laboratorio. Así que, en el caso de, vamos primero a activar los totales y vamos a decirle, bueno, en el caso del laboratorio quiero que quede así, agrupado. ¿Por qué? Porque el laboratorio es el que tiene más nombres repetidos. Entonces lo voy a estar agrupando por laboratorio. Y en el caso de los medicamentos, en vez de agruparlos, pues son todos individuales, acá los voy a contar.
Voy a ejecutar. Y ahí me dice, bueno, tenemos uno de este laboratorio, uno de este otro laboratorio, 5 que son de Bagó, 3 que son de Bayer, y me va diciendo de cada uno cuántos medicamentos hay que pertenecen a ese laboratorio. Voy a dejarlo un segundito en pantalla para que se vea bien. Entonces fíjense que nombre de medicamentos lo estamos contando y nombre de laboratorio lo estamos agrupando. Pruébenlo a ver cómo sale. Si hay alguna duda, me consulta. No se olviden de avisarme una vez que lo tengan. Sí, esta es la consulta 5. Fíjate el tema del zoom en el navegador. Si no hace una cosa, probá de salir del Meet y volver a entrar. Son un total de 18. O sea, tiene que aparecer así, el nombre del laboratorio y la cantidad de los medicamentos al costadito. No importa si, por una cuestión de orden, pusieron el nombre del laboratorio de este lado y los medicamentos del otro. O sea, no hay problema, es indistinto. Pero sí tiene que estar el nombre del laboratorio y los medicamentos de cada uno. O sea, tiene que haber un total de 18.
Fíjate bien dónde usaste la cuenta y dónde usaste el agrupar por. Gosh, very good. Bien. Pasamos a la siguiente, que es la número 6. Calcular la recaudación de los medicamentos que sean de Castelar. Bien. Vamos nuevamente, crear, diseño de consulta. Acá me pide los medicamentos que sean de una farmacia en especial. Medicamentos que sean de Castelar. Pero acá me encuentro con un pequeño problema, porque me dice solamente estos datos. Farmacia, para la dirección de la localidad, y el nombre de los medicamentos. ¿Cuál es el inconveniente que me encuentro acá? Estas tablas no están relacionadas. Es más, no se pueden relacionar porque no hay ningún dato en ninguna de ellas que me permita conectarlas. El problema de trabajar de esta manera es la siguiente, se los voy a mostrar. Voy a poner el nombre del medicamento, voy a poner el precio y voy a poner la localidad, Castelar. Al momento de ejecutarlo, me trae una lista de 90 medicamentos. Cuando, si yo voy a la lista en realidad es de 30 medicamentos, nada más. No tengo 90. El tema es el siguiente. Como los datos no están relacionados, voy a sacar acá Castelar. Y me trae 300, o sea, peor todavía, más cantidad de datos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Como la información de una tabla y la otra no están relacionadas, entonces Access no sabe a qué dato pertenece Anaflex. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Se fijó en la tabla de farmacias y dice, bueno, de Morón hay... Morón, por ejemplo, se repite 6 veces. Porque hay justo 6 farmacias en Morón. Entonces, agarra la palabra Anaflex y la repite 6 veces. En el caso de Morón. Hace lo mismo después, bueno, en el caso de Edo, que hay uno solo, y después lo mismo en Castelar. Como no tiene manera de relacionarse con ningún dato, entonces dice, bueno, que esta palabra es que este medicamento se relacione con todas las direcciones de las farmacias. Que este otro medicamento se relacione, o sea, como que se conecte, entre comillas, con todas las direcciones de las farmacias. Esto lo hace de manera automática Access porque no encuentra ninguna relación entre una y otra. Entonces busca una manera un poco rústica de conectar una con otra. Para que esto no ocurra, yo voy a necesitar acá traer una tabla más que me sirva de conexión entre medicamentos y farmacia.
voy a traer stock disponible. Y lo cierro. Stock disponible está relacionada, por un lado, con medicamentos y también está relacionada, por el otro lado, con farmacia. Entonces, estas tablas no están sueltas. Y cuando yo ahora pongo a ejecutar, ahí me trae una lista un poco más reducida. ¿Por qué? Porque en stock disponible tengo solamente 10 datos. Entonces acá me va a traer únicamente esos 10 datos que se encuentran ahí. Aunque yo no utilice información de la tabla stock, fíjense que stock la traje nada más y ni la estoy usando. O sea, quedó acá y no estoy usando ninguno de esos datos. Pero gracias al stock disponible, yo puedo hacer uso de la información de medicamentos y de farmacia. Esto es algo que no les va a pasar siempre, pero si en algún momento les pasa que traen las tablas con los datos que les pide el enunciado y ven que no están conectadas, o sea, no quieren crear una conexión obligada. Seguramente hay alguna tabla que permite que éstas se conecten, o sea, una tabla que sirva a modo de puente para conectar estas dos. Ese es el primer detalle que quería mostrarles con este enunciado. Entonces, una vez que ya veo que puedo trabajar con estas tablas, esto lo voy a sacar porque era solamente para mostrárselos, voy a cargar los campos que necesito. Y me dice recaudación de los medicamentos que sean de Castelar. Entonces yo necesito por un lado el precio y necesito la localidad correspondiente que va a ser Castelar. Acá voy a escribir Castelar y voy a ejecutarlo. Y ahí me trae que me dice, bueno, de Castelar tenemos 3. Y este es el precio que se está recaudando individualmente en cada una de las farmacias. En cada una de las direcciones de Castelar. En la farmacia Francino, en la farmacia que se llama Castelar y en la farmacia Rossi. En cada una de ellas se está recaudando lo siguiente. Pero ¿qué pasa? Yo no quiero que me las muestre individualmente. Yo quiero en la localidad Castelar decir, bueno, a ver, en Castelar, todo junto, sumando estas 3 farmacias, ¿cuánto es la recaudación? Entonces, como yo tengo que hacer una suma, ahí hago uso de la consulta de totales. Y digo, bueno, quiero que me agrupe la localidad, pero ¿qué es lo que quiero que me calcule? O sea, ¿dónde tengo yo el dinero para que lo sume? Lo tengo en el campo del precio. Así que acá, en vez de agrupar por, le digo suma. Lo ejecutamos y él me dice, bueno, en general, en la localidad de Castelar tenemos todo esto, toda esta recaudación. Dime, Mary. El 6. Ah, ok. Ah, estamos en el 6 ahora. Acá trajimos la tabla de medicamentos, la tabla de stock disponible y la de farmacia. Las 3 tablitas. Pero solamente usamos los datos
de la tabla de farmacia y los datos de la tabla de medicamento. ¿Cómo vamos hasta ahora? Ok, ok. Bien. Bueno, vamos a guardar y cerrar. Bueno, hasta acá, estos serían las consultas de totales. Fíjense que les va a aparecer siempre una referencia que dice contar o calcular la recaudación. Entonces, de esa manera sabemos si tenemos que hacer o una suma o si tenemos que realizar un conteo, ¿sí? Una cuenta. Hay una que la había saltado, que es la consulta número 3. ¿Por qué? Acá me dice realizar una consulta que permita ingresar por teclado el nombre del medicamento. Entonces acá tenemos una lista de medicamentos y a mí me gustaría ingresarlo por teclado para traer información. Cuando me dice por teclado, ahí está hablando de un tipo de consultas que se llaman consultas paramétricas. Las consultas paramétricas, a diferencia de las consultas de selección, donde escribimos en el criterio qué es lo que yo quiero buscar. Yo, por ejemplo, si voy acá, vamos a hacer vamos a medicamentos, voy a traer todos los datos, no, todos no, código, nombre y el precio. El código laboratorio no lo voy a traer. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, traer y mostrar el medicamento Anaflex, acá pongo Anaflex y lo ejecuto. Entonces, esto solamente me trae Anaflex. ¿Qué pasa si ahora yo quisiera buscar la información de Actron? Tendría que hacer otra consulta nueva y dice, bueno, ahora vamos a mostrar la información de Actron. Y ahí lo trae. Y así con cada uno de los medicamentos. Chuchis. En este caso, ¿qué pasa? Yo quisiera que al momento de ejecutar la consulta, el programa me diga, bueno, ¿qué medicamento querés buscar? Pero en este momento, o sea, escribir y decir, bueno, ¿qué medicamento querés buscar? No sé, quiero buscar, vamos a suponer, quiero buscar Tafirol. Entonces, cuando yo escriba Tafirol, me va a salir en la pantalla la información de Tafirol. Cuando vuelva a ejecutar la consulta, Access nuevamente me va a hacer la pregunta. Me va a decir, bueno, ¿qué medicamento querés buscar? Y ahí le pongo hacia top, por ejemplo. Y así me va mostrando distintos datos.
Entonces, consultas paramétricas es cuando ingresamos manualmente un parámetro mediante el teclado, que ahora vamos a ver cómo lo vamos a realizar. Siempre va a estar esta palabrita, les va a aparecer o la palabra teclado, escribir mediante el teclado, o mediante una consulta de parámetros. O sea, siempre va a salir estas pequeñas palabras clave para identificar qué consulta se trata. Vamos a ver cómo es esto de esta consulta paramétrica. En el criterio indicamos el mensaje que va a aparecer en la pantalla y lo colocamos en la columna correspondiente. Esta parte es importante porque si yo quiero traer el nombre del medicamento, o sea, si yo quiero que el usuario ingrese el nombre del medicamento, no me puedo parar en el criterio del precio. Porque si yo escribo acá el mensaje y dice, bueno, ingresa el medicamento, cuando se ingresa un nombre, Access en realidad lo que va a estar esperando es que nosotros coloquemos un monto, un precio, no el nombre de un medicamento. Lo mismo si yo coloco en el criterio de código de medicamento. Acá Access va a estar esperando recibir un número, no un texto. Entonces, como es el nombre del medicamento, me voy a ir acá, en la columna del nombre del medicamento. Y en el criterio, acá vamos a colocar lo siguiente. Se abre un corchete y entre comillas, o las comillas capaz que no son necesarias, colocamos lo siguiente. Ingresa el nombre de un medicamento. 2 puntos y cierro el corchete. Este mensaje, este texto que yo escribo acá, tiene que ser lo más descriptivo posible. Porque si yo le pongo, en vez de ingresar el nombre de un medicamento, le coloco ingresar un valor o ingresar un dato, ¿cómo sabe el usuario qué dato tiene que ingresar? Tiene que ser una fecha, tiene que ser un número, tiene que ser un número con decimales, tiene que ser un texto. Entonces, por ese motivo, tiene que ser el nombre de un medicamento. Entonces, cuando el usuario lo lea, va a decir, tengo que poner el nombre de un medicamento, sí o sí. Este es el texto que va a aparecer en la pantalla. Entonces, le voy a poner acá el nombre de medicamento. Y lo voy a ejecutar. Al momento de ejecutarlo, me dice, introduzca el valor del parámetro. Me aparece en la pantalla el texto que nosotros escribimos. Si yo acá le pongo, entre corchetes, esto es lo que le va a aparecer. Por eso es importante, si yo acá le pongo cualquier cosa, lo ejecuto y esto es lo que va a aparecer en pantalla. Entonces, si me aparece esto, yo no sé qué es lo que tengo que escribir. Entonces acá me dice, bueno, ingresa el nombre de un medicamento. Y hay una cajita de texto. Acá adentro ponemos el nombre. Vamos a ponerle Anaflex. Pongo aceptar y me trae la información de Anaflex. Voy a guardarlo. Vamos a consulta 3. Voy a cerrarlo y voy a hacer doble clic en la consulta 3. Y me dice ingresar el nombre de un medicamento. Vamos a poner Treg. Y me trae la información correspondiente al Treg. Entonces, a diferencia de la consulta de selección, que es donde nosotros escribimos directamente en el criterio qué es lo que estoy buscando, en el caso de las consultas paramétricas es un poco más libre, porque yo puedo colocar qué información quiero en ese momento.
Supongamos que yo quisiera que me muestre la información de cada uno de los medicamentos sin que existiera el tipo de consultas paramétricas. Yo tendría que hacer un total de 30 consultas para que me traiga individualmente la información para las tablas. En cambio acá tengo una sola consulta y con esa misma consulta puedo traer los datos. O sea, no es que puse Anaflex y ya queda Anaflex. No, cada vez que lo ejecute me va a volver a aparecer el mismo cartel. Si tengo que hacer alguna modificación, voy a la vista diseño y acá es donde hago las correcciones. Igualmente vamos a hacer otro ejemplito con esta consulta. Lo voy a dejar acá en pantalla para que se vea. Entonces creamos una tabla igual, una consulta igual. Creamos una consulta, cargamos los campos de medicamentos solamente, código de medicamento, nombre, precio, y en el criterio del nombre de medicamento, importante, tiene que estar entre corchetes el mensaje que queremos que nos muestre en pantalla. Esa es la parte más importante. Sí o sí tienen que estar los corchetitos. No va a quedar guardado, o sea, me lo va a estar mostrando en el momento. O sea, en el momento que yo lo vea, vamos a poner Mecanil, ahí lo veo y ahí encontré la información. Listo. Esto es más que nada si estoy realizando una búsqueda rápida. Por ejemplo, cuando vamos a la farmacia o vamos a algún local tipo como Frávega o la Casa del Audio, por ejemplo, y preguntamos, ¿tienen tal producto? ¿Qué es lo que hacen? Van a la computadora, ponen el nombre del producto y se fijan si está o no. O la cantidad que hay, o si está en alguna otra sucursal. Acá es lo mismo, o sea, yo estoy ingresando el nombre y me muestra solamente la información, pero ese dato no queda guardado como un historial de búsqueda. O sea, yo cerré después y ya está. Esa búsqueda se eliminó. Es simplemente para mostrar un dato en el momento que lo escribimos. Lo más importante es los corchetes y el texto que escriban dentro. O sea, que sea lo más descriptivo posible. Corchete al inicio, corchete al final. Le pueden cambiar el texto, ingresen el medicamento que quieren buscar. Ingresa un medicamento. Lo importante es que en el momento que lo ejecutamos, el usuario lea el cartel, o sea, leer el cartel y dice, bueno, tengo que ingresar tal dato. Profe, y en los corchetes y los dos puntos siempre. Los dos puntitos son decorativos. Pues funciona igual. Yo me gusta ponerlos. Pero los corchetes, eso sí tiene que ir.
Una vez que lo tengan, lo guardan como consulta 3. Ahora vamos a hacer uno más, pero este va a ser a modo de ejemplo. Vamos a agregar, vamos a hacer uno que, a ver, vamos a ver los datos que están acá. Por ejemplo, vamos a hacer una consulta, realizar una consulta paramétrica que me muestre los medicamentos según el nombre del laboratorio, el cual ingresaremos por teclado. O podríamos... No, vamos a hacer esta primero. Realizar una consulta paramétrica que me muestre los medicamentos según el nombre del laboratorio. El nombre del laboratorio es el cual vamos a estar ingresando por teclado. O sea que yo voy a poder escribir Vago, voy a poder escribir Lazar, Pfizer. Así que voy a cerrarlo. Y voy a crear un diseño de consulta. Necesito los medicamentos, necesito el laboratorio y nada más. Nombre del medicamento, precio y nombre del laboratorio. Son los 3 datos que voy a traer. Voy a ejecutarlo para saber si está todo bien y veo que me trae toda la lista de medicamentos. Entonces, como yo quiero que ingrese por teclado el nombre del laboratorio, le voy a decir entre corchetes, ingresa el nombre del laboratorio. Laboratorio. Y esto lo voy a colocar en el criterio correspondiente, que es en el del laboratorio. Entonces, cuando lo ejecute, no me va a traer una lista completa de todo. Va a decir, bueno, yo quiero una lista que sea solamente de Bayer. Entonces me trae solo los que sean de Bayer. Si lo ejecuto, ahora me dice, bueno, buscamos otro. ELEA. Y ahí me trae todos los que sean del laboratorio de ELEA. Esta es una consultita extra. Realizar una consulta paramétrica que muestre los medicamentos según el nombre del laboratorio, el cual ingresaremos por teclado. Esta la voy a guardar como consulta 7. Entonces es nombre, medicamentos y precio. Sí, y después nombre del laboratorio.
Ahí me sale. Gracias. Very good, very good. Vamos a hacer otra más. Sí, cualquiera, hasta que esté en la lista. Puede ser Bayer, Elea, ISA, Lazar, Pfizer, cualquiera. Porque cada vez que le ejecuten la consulta siempre les va a pedir el nombre del laboratorio, o sea, no es que queda guardado. Y si al momento de ejecutarlo me equivoco en el nombre del laboratorio, simplemente me va a devolver la tabla vacía. Profe, y para esto podemos hacer se empieza cargando primero la base de datos, por ejemplo, de una empresa del trabajo. Se Exacto. empiezan a cargar las distintas tablas. Okay. Porque siempre para hacer las relaciones necesitamos que la tabla tenga algún tipo de información para poder mostrarla. Y después se puede ir actualizando las tablas. Sí, sin ningún problema. Si yo, por ejemplo, quisiera poner el nombre de un medicamento y que me traiga el stock disponible en alguna farmacia. Voy a crearla, voy a poner farmacia, voy a poner medicamentos y stock disponible. Voy a traer el nombre, el precio, la cantidad que hay de ese medicamento y en qué farmacia se encuentra. O sea, voy a traer todos los datos que voy a necesitar. Acá lo voy a ejecutar como para tener una idea de qué medicamentos tengo. Cosa que al ejecutarlos más o menos sepa que algo me va a traer. Si fuese la base de datos de una farmacia real, este stock estaría actualizado constantemente, porque todos los días se hacen ventas. Entonces, esto estaría actualizado. Si yo quisiera colocar el nombre del medicamento, viene alguien a la farmacia y me dice, mira, estoy buscando tal medicamento. Entonces yo le puedo decir, bueno, espera que me fijo a ver si tenemos en stock. Entonces acá le pondría algo así, ingresar el nombre del medicamento en la columna correspondiente de medicamento. Y al ejecutarlo, sigue me dice, bueno, estoy buscando, vamos a poner Anaflex. Acá en este caso me sale 0. Significa que no tengo Anaflex directamente en ningún lado. O sea, en ninguna farmacia tengo Anaflex. Si estoy buscando este medicamento, Next, ahí puedo decir, mira, nos quedan tanta cantidad en la farmacia que se encuentra en Castelar, pero es la farmacia que está en esta dirección.
En el caso de mi base de datos, yo tenía 3 farmacias en Castelar, pero solamente en esta dirección es donde se encuentra este medicamento. Y este es el precio. Entonces esta consulta me sirve para todo. O sea, no es que tengo que crear una consulta nueva, escribir acá y decir, bueno, ahora medicamento. Simplemente esta me va a servir cada vez que yo quiera buscar el nombre de un medicamento. A ver. Voy a poner otro. A ver, el 8. ¿Qué hay en el 8? Miopropam. Vamos a ejecutar. Quiero el miopropam. El miopropam está en Castelar, pero en esta otra farmacia. Esta, si quieren hacerla, pueden realizarla. Les voy a dejar acá en la pantalla para que puedan ver los datos. Pero fíjense que se usó 3 tablas: farmacia, stock disponible y medicamentos. Bueno, esto lo voy a guardar como consulta 8. ¿Cómo vamos? ¿Hay alguna duda? Vamos a cerrarlo. Bien. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, hago un informe de estas consultas de recién? O sea, estas consultas paramétricas. Acá me pide un informe para las tablas y el típico formulario con los botoncitos. Pero lo que voy a hacer es, voy a agarrar la consulta, la número 7 fue. Revisamos muestras medicamentos. Sí. Voy a agarrar la consulta 7 y voy a hacer un informe de esta consulta paramétrica. En el momento que presiono el botón informe, o sea, seleccioné consulta 7, presiono informe, y acá me dice ingresar el nombre del laboratorio. Es como si la consulta se estuviera ejecutando. Vamos a poner Bayer, pongo aceptar, y lo que está haciendo es generar un informe en base a los datos que yo le coloqué. Guardo este informe, le voy a poner, le dejo como consulta 7,
y lo cierro. Vuelvo a abrir el informe que tiene esta consulta y me vuelve a pedir el laboratorio. Entonces, este tipo de consulta paramétrica también me sirve para crear múltiples informes. Supongamos que yo tuviera que crear un informe por cada una por cada uno de los laboratorios. ¿Cómo hacíamos antes de las consultas paramétricas? Yo tenía que crear las consultas primero y decir, bueno, mostrame los medicamentos que sean de vago. Guardo la consulta. Mostrar los medicamentos que sean de Bayer. Y guardaba la consulta. O sea, en el criterio colocaba el nombre de los laboratorios. Y en base después a esas consultas hacía los informes. Acá, en vez de hacer las consultas una por una, creé una única consulta paramétrica donde el usuario libremente carga los datos. Entonces, si yo necesito el laboratorio láser, lo escribo, genero el informe y acá, bueno, si estoy en el trabajo, obviamente, en este momento ya lo estoy imprimiendo. Y si necesito otro, lo cierro y vuelvo a ejecutar la consulta. Bueno, me equivoqué ahí en el nombre. Creo que era así. Sí, ahí está. O sea, simplemente puse el nombre y ya automáticamente el programa me armó el informe en base a ese dato. Y yo simplemente lo imprimo y ya me queda el informe preparado y me va a mostrar la información solamente de lo que yo le estoy pidiendo. Es como fuese la consulta, con la diferencia que estos datos después los voy a poder imprimir. O sea, ya viene la hoja preparada para imprimirla. ¿Cómo vamos hasta este punto? ¿Hay alguna duda? Bien. Ah, el PDF, no lo subí. Ya lo subo. Igualmente es un resumen. El último, no importa. Ahora lo hacemos de vuelta. Chuchis. Acá lo que se hizo fue un único informe. Supongamos que, vamos a hacer un ejemplo. El ejemplo de los laboratorios, o si no, uno más cortito, que me traiga un listado de el stock disponible, que me traiga lo que sería el stock. Vamos a poner el stock, voy a poner la farmacia y voy a poner medicamento. Nombre de medicamento, precio, nombre de la farmacia, la dirección, la localidad y la cantidad que hay de ese medicamento. Entonces me trae esto. Si yo quisiera individualmente generar un informe y decir, bueno, a ver, quiero de las farmacias que se encuentran en la localidad de Morón un listado. Un listado por localidades. Y decir, bueno, quiero un listado de Morón, un listado de Castelar y un listado de Aedo.
Entonces yo tendría que ir por partes. Y sí, bueno, a ver, de la localidad, vamos a poner, por ejemplo, primero Morón. Entonces ahí me trae todos los medicamentos que se encuentran disponibles en la localidad de Morón. Si yo de esto quiero hacer un informe, esta consulta la tengo que guardar. Le voy a poner un nombre distinto, vamos a poner medicamentos de Morón. Y acepto. Una vez que tengo ya la consulta hecha, procedo a hacer el informe para después imprimirlo. Entonces ahí me lo trae todo lindo y preparadito para imprimirse. Y lo guardo. Quiero lo mismo, pero para las otras localidades también. Entonces tengo que hacer nuevamente otra consulta, farmacia, medicamentos, stock disponible y repetir los pasos. Nombre, precio, nombre, dirección, localidad y cantidad. Pero en esta ocasión vamos a poner AEDO. Y ahí me trae la lista de los medicamentos que se encuentran en AEDO. Lo guardo como medicamentos de AEDO. Y hago el informe para poder imprimirlo. Y lo guardo. Repito lo mismo, diseño de consulta, porque ahora necesito el último que es el de Castelar. Nombre, precio, cantidad. Sí, Castelar. Allá. Lo guardo. Medicamentos de Castelar. En base a este me voy a crear el informe. Y ahí ya lo tengo. Listo. Entonces, de esta forma, ¿qué fue lo que hice? Hice una consulta individual de cada uno de estos datos y después generé individualmente los informes de cada uno de ellos. Ahora imaginemos que yo no tengo solamente 3 direcciones, o sea, 3 localidades. Tengo muchas localidades. Entonces, va a llegar un punto en que en vez de tener únicamente 3 consultas, yo tengo que hacer 8 o 10 consultas. No solamente hacer las 8 o 10 consultas, sino que encima, después de eso, tengo que armar el informe de cada una de esas 8 o 10 consultas o más. En cambio, si yo creo una consulta paramétrica y digo, bueno, quiero el nombre, el precio, nombre, dirección, localidad y cantidad, y acá en la localidad le digo, entre corchetes, ingresa la localidad de la farmacia. Ejecuto para probarlo, pongo Morón y ahí lo trae. Y esta la guardo. Y le digo medicamentos por farmacia, localidad. Y armo un informe en base a esta consulta. Bueno, ingresé a la localidad. ¿Qué localidad necesito ahora? Necesito la localidad de AEDO. Puse AEDO, listo, ping, imprimo el informe, ya está. Ahora, bueno, guardo el informe. Necesito de Morón. ¿Qué voy a hacer? Voy al informe de hace un rato y digo, bueno, ahora quiero los que son de Morón. Listo, lo imprimo, ya lo tengo. Ahora quiero los que son de Castelar. Ping, listo, ya lo tengo, lo imprimo y lo terminé. No necesité generar distintas consultas y en base a esas consultas crear distintos formularios, distintos informes. Ya con una sola consulta de criterio me sirvió para poder crear distintos informes.
Eso es cuando estamos trabajando con mucha cantidad de datos. En vez de hacer las consultas una por una, digo, no, armo una consulta paramétrica y en base a eso armo el informe. Y cada vez que necesite un dato, simplemente lo ejecuto, cargo ese dato e imprimo la información que me muestra. Ese sería el otro uso que se le da a la consulta paramétrica, trabajando con un informe. Fíjense que acá tuve que crear 3 consultas, 3 informes. Y acá hice una sola consulta y generé un único informe. ¿Cómo vamos hasta este punto? Exacto. Es simplemente muestra una lista completa de los datos y se imprime. No, de nada. De este ejercicio de Farmacia Central Oeste, lo que es informes y formularios, eso se los dejo de tarea porque no hay nada nuevo. Es marcar cada una de las tablas y generar un informe, y marcar de cada una de las tablas, crear el formulario e insertar los botones de desplazamiento. Ir al registro siguiente, ir al anterior, al último y al primer registro. Entonces, como no hay nada nuevo, esto lo voy a dejar ahí de tarea. Exacto. En este caso no tendríamos que hacer los 8. Igualmente, después lo que les dije. Sí, hace muchísimo calor. Oh, no hay problema. El tema es el siguiente. Acá, lo de los informes que hice acá son solamente de ejemplo. O sea, en la consulta paramétrica es para no tener que generar un informe de cada uno de estos datos. Todo siempre va a depender de lo que nos pida el enunciado o lo que nosotros queremos mostrar en la pantalla. Acá sí, porque tenemos esta información, entonces en base a estos datos hice la consulta paramétrica. Entonces, colocamos los datos mediante el criterio de manera manual y después Access busca esa información, la filtra y la trae en la pantalla. Pero fíjate que hago doble clic y los datos los ingreso en el momento. O sea, en el momento que se ejecuta la consulta, le digo, ¿qué es lo que quiero buscar? O sea, no es que yo fui a la consulta, entré en el criterio y le escribí ya desde un inicio qué es lo que quiero. Fíjate que acá, en esta consulta que es la número 1, siempre va a ser Vago o Pfizer. No me va a traer otra cosa que no sea Vago o Pfizer. Yo no puedo elegir qué es lo que quiero mostrar, porque ya está escrito esto en el criterio. Por el contrario, en la consulta paramétrica, yo acá tengo la libertad de decir, bueno, a ver,
¿Qué localidad quiero? Entonces yo escribo el nombre de la localidad que quiero buscar en ese momento. Esa es la diferencia que hay entre las consultas de selección, donde cargamos y colocamos fijo el valor que se va a estar mostrando siempre, y las consultas de parámetros, donde le indicamos al momento de ejecutarlo qué es lo que quiero que traiga. Y en el caso de los informes estos que están acá los hice solamente de ejemplo. En realidad de tarea tienen que hacer solamente los informes para cada tabla. Yo solamente les mostré cómo trabajar ese tipo de consultas cuando hacen los informes. Pero los informes son solamente de las tablas, nada más. Simplemente el informe, esto lo voy a eliminar, voy a eliminar todo. Yo tenía acá estas 8 consultas. Entonces agarré la que tenía la consulta de parámetros y simplemente hice el informe. Nada más, ese fue el único paso que había mostrado. Una vez que se creó, simplemente guardé este informe. Y ahora cada vez que ejecuto el informe que tiene la consulta 7, me va a aparecer este dato, para que yo ingrese manualmente qué información quiero ver en este momento. Exacto. Siempre va a depender de lo que pida el enunciado. Si de repente en el enunciado me dice que tengo que colocar manualmente los precios, entonces ahí tengo que trabajar en la columna de los precios y cambiar el mensaje. Y decir, en vez de ingresar el nombre de medicamento o ingresar el nombre de la localidad, sería ingresar el valor o un precio. Todo depende de lo que tengamos que mostrar. El mensajito siempre va a estar cambiando en base a esa información. Acá en la clase 7 tenemos una base de datos nueva, también práctica con consultas de totales y consultas paramétricas, y los datos que tienen que ir en cada una de ellas. Y después acá, fíjense que tenemos varias consultas. La mayoría son tendremos alguna consulta de selección por ahí perdida, pero la mayoría son paramétricas o de totales, para poder practicar. Sí. Cualquiera. Entonces acá hacemos la consulta. La base de datos nueva se va a llamar Frávega. Así que esta base de datos la voy a cerrar. Me voy a Access y le voy a poner Frávega.
y la creo. Vamos a crear diseño de tabla porque tengo que hacer una tablita nueva. Código de producto, descripción, marca, color y precio. Texto corto, texto corto, texto corto y acá en precio, moneda. Esta primera tablita la guardamos. Perdón. Al primer campo le colocamos la llave, o sea, la clave principal, y después lo guardo. Productos. Creamos la siguiente tabla. Código sucursal. Dirección. Localidad. Llavecita. Y sucursales. Código de stock, código de producto, código sucursal, y cantidad. Número. Stock disponible. Exacto, pero primero hay que relacionar los datos. Una vez que ya las tablas están creadas, cada una tiene su llavecita, hay que hacer la relación. Muy bien, very good. Entonces aquí, una vez que ya está todo cerradito, vamos a herramientas de base de datos, relaciones, y creamos la relación entre las tablas. Siempre hay que fijarse en el nombre de cada uno de los campos y después si se pueden relacionar. En el caso de sucursales, tengo código sucursal. Dirección y localidad es información que corresponde únicamente a las sucursales. En productos lo mismo, tengo el código de producto y después información que corresponde solamente para ese producto. Y en stock disponible me dice código producto y código de sucursal. Entonces esta información me dice que hace referencia al código del producto y esta a la sucursal. Y ahí ya tengo las tablas relacionadas. Una vez que tenemos las tablas relacionadas, luego cargamos la información dentro de ellas. Pero no se olviden que al estar relacionadas, yo primero necesito cargar productos y sucursales, o sucursales y productos.
Cualquiera de estas dos se puede cargar. Primero porque productos no depende de sucursales y sucursales no depende de productos. Por el contrario, stock disponible puedo cargar la información dependiendo de los datos que estén en productos y dependiendo de los datos que estén en sucursales. O sea que stock disponible es la última tabla que cargamos con datos. Código de producto con código de producto. Y código de sucursal con código de sucursal. Y cargamos los productos. Vamos con productos. Xiaomi. Xiaomi. Ahí está.
Este de stock disponible simplemente tiene algunos datos. No hay problema, no hay problema. Ok, aquí don't worry. Después en stock disponible simplemente son algunos productos, pero se pueden cargar más cantidad de datos. Así que después de acá pueden ir agregando. Las sucursales, tienen que recordar cuántas sucursales eran, son solamente 5. Entonces, en código sucursal pueden ser números mezclados entre 1 y 5. Por ejemplo, acá voy a poner el 3. Y los productos son 12, así que acá tiene que haber productos mezclados. Acá se pueden mezclar también. Listo. Estaría más o menos 30. Bien, bueno, obviamente no lo vamos a terminar hoy, pues son muchos datos los que hay que cargar, pero
A ver, vamos a ver. Después las consultas las vamos a resolver la próxima clase. Pero de tarea lo que van a hacer es el informe para las tablas y los formularios para las tablas. Ese sí lo dejo de tarea.